Hola, bienvenidos a su canal de Certitel en YouTube. En esta ocasión les tenemos una grabación de un webinar muy interesante, un webinar sobre la reserva de los cableados de fibra óptica, tanto en planta interna como planta externa, aéreos, soterrados, no solamente el cuánto, el cómo. Hablamos sobre radios de curvatura, sobre organización de cableados en general. La sesión de preguntas fue muy activa, se la recomendamos ampliamente. Y de nuevo les doy la bienvenida a este webinar. No olviden suscribirse a su canal de Certitel en YouTube. Y de nuevo, les recuerdo siempre que la fibra los acompañe. Gracias. En este momento, nosotros vamos a hablar sobre la reserva en cableados en fibra óptica. Mi nombre es Daniel Morera. Soy el director de operaciones de Certitel, ubicado en la Ciudad del Saber, en Panamá. Tenemos presente a nuestro director general, el ingeniero Boris Vázquez, que va a servir de coordinador en este webinar. Y tenemos también presente a la licenciada Reina Salcedo, que es la coordinadora de capacitaciones de Certitel. Le repito, Certitel es un centro de capacitaciones y asesoría en proyectos ubicado en telecomunicaciones, ubicado en la Ciudad del Saber, en Panamá. El contenido que vamos a tratar hoy: ¿por qué debo tener suficiente cable de reserva? ¿Cuánto y cómo en los distribuidores u ODF? ¿Cuánto y cómo en los postes? ¿Y qué pasa con los tendidos soterrados? ¿Cómo es la reserva? De nuevo, ¿cuánto y cómo? Un tema muy importante. Sin orden, el trabajo es perdido, incluyendo la reserva. Las recomendaciones finales e iniciaremos la sesión de preguntas. Recordándoles que este webinar está siendo grabado, va a estar presente en nuestro canal de YouTube aproximadamente el día de mañana, y ustedes van a recibir una confirmación de ese webinar, de esa grabación, para los que no han podido participar o los que quieran verlo o que quieran compartirlo. Cuando nos quedamos cortos, ¿qué ocurre? O sea, viene la persona, está dando el cable y va a llegar a su gabinete y no llega el cable. Estuve en un suministro, no fue, gracias a Dios, quien hizo el proyecto. Estuve en un suministro en el cual el cliente nos pidió en un momento determinado que le cortáramos, eran como 4 kilómetros de fibra, que se lo cortáramos en 1.5, en 1.2, en 800 metros. O sea, él lo pidió en cuatro tramos previamente cortados. Y la ley de Murphy, el tendido de 1800 metros, cuando faltaban 2 metros, el cable no llegó. Evidentemente era un proyecto para una petrolera, no se permitían empalme, se perdió ese trayecto. Y el error, por supuesto, fue no contar con la reserva correspondiente, ¿no? Ese es un caso real que ocurrió. Entonces, estos errores producen porque no se contempló la reserva de cable. Cuando nos quedamos cortos, también ocurre lo siguiente: si nosotros se nos rompe un tendido, pongamos un tendido aéreo, se rompió el cable, si yo no tengo cable de reserva para alar y poder efectuar el empalme, yo necesariamente tengo que reefectuar 2 empalmes y agregar un segmento nuevo. En vez de efectuar un solo empalme, hablando de las reservas, tengo que efectuar 2 empalmes y conseguir un pedazo de cable nuevo que coincida con el que existe para poder efectuar la reparación. Entonces, fíjense lo grave de no contar con el cable de reserva en el momento de una reparación. Los que hemos montado muchos cables en planta externa sabemos que son inevitables las reparaciones y hay que estar preparados para esa situación. En los ODF, o distribuidores de fibra óptica, debe existir reserva tanto fuera del ODF como dentro del ODF. Aquí, por ejemplo, están accesando 2 cables, probablemente hay una conectorización, hay un cross connection, etcétera. Entonces están accesando 2 cables, y fuera del ODF o distribuidor de fibra óptica hay una reserva, y dentro del ODF hay otra reserva. Fuera del ODF, mínimo 2 metros, no menos de 2 metros. Si es un poco más, no me disgusta. Conozco casos en los cuales, habiendo dejado una reserva de unos 15 metros, había que mudar el rack de posición, y lo que hicieron fue estirar ese cable y no tuvieron que efectuar ningún empalme de fibra óptica, ¿no? O sea, si caben, si son 3 metros, son 4, evidentemente no vayan a colocar 100 metros que se caiga el techo, ¿no? O sea, eso, o algo por el estilo, ¿no? Pero si son 3, 4, 5, 6, 10 metros, no me molesta para nada y es una buena práctica. Nunca menos de 2 metros. Y en el ODF,
dentro del ODF, una vez removida la chaqueta exterior del cable, no dejamos reserva con la chaqueta exterior del cable porque ocupa demasiado espacio, sino son los hilos internos por lo menos 1 metro. Hay ODFs muy pequeños, distribuidores muy pequeños que quizás se dificulte eso, pero siempre debemos tratar de que sea 1 metro aproximadamente de reserva dentro del ODF sin las chaquetas o revestimientos que cuenta el cable. Cuidado con el radio de curvatura. Cuidado con el radio de curvatura. Cuidado con el radio de curvatura. Dispositivos de almacenaje. Esa reserva, ustedes pueden almacenarla. Hay dispositivos que venden algunos fabricantes en los cuales tienen sus cintas velcro, son unos anillos, los hay de un diámetro, de otros diámetros para dejar la reserva. Ustedes pueden simplemente colocar 4 pernos en la pared o en alguna parte y lo amarran. Pero yo he usado ya en unos cuantos proyectos estos dispositivos de reserva que se conocen como snowshoe, o raquetas de nieve, que son para planta externa, pero cuando tú lo comparas el costo de estos dispositivos con respecto a esto, estos son más económicos. Entonces, yo he empezado a usar en ciertos proyectos estos dispositivos que son diseñados, y lo vamos a ver cuando veamos tendidos aéreos, cómo se usan estos dispositivos para manejar. Y los hay de diferentes tamaños. Cuando tú vas a comprar a un distribuidor, a un fabricante, los snowshoe o dispositivos de reserva, te dicen los hay de tal diámetro, de tal diámetro, de tal diámetro, y evidentemente lo más probable es que escojamos el más pequeño si es cable de planta interna. Si es cable de planta externa, como en este caso, escogeríamos unos diámetros mayores de acuerdo al radio de curvatura, el radio mínimo de curvatura. Ya estamos mencionando varias veces ese temita del radio de curvatura. Lo hemos mencionado. Entonces, en ese momento tenemos que hablar del radio de curvatura. El radio de curvatura, o en inglés minimum bend radius, es simplemente el radio de la circunferencia más pequeña que puede tener un cable para que no tenga atenuación. Si ustedes doblan el cable más de lo que este radio de curvatura corresponde, él empieza a perder luz, empieza a salirse la luz del cable y se va del núcleo al cladding y empezamos a tener atenuación. Este radio típicamente, repito en inglés, minimum bend radius, típicamente es 10 veces el diámetro del cable. O sea, ustedes simplemente miden el diámetro del cable, lo multiplican por 10 y este radio corresponde al cable. Pero es el típico. Lo correcto siempre es consultar la hoja técnica del cable que nosotros tenemos. Repito, probablemente el 90 y tanto largo de los % de los cables, ese radio de curvatura mínimo bend radius es 10 veces el diámetro del cable. Ojo, cuando vean la hoja técnica posiblemente encuentren 2 mínimo bend radius. Uno, un mínimo bend radius por installation o instalación o pulling, que es el radio de las poleas con la cual cuando yo estoy hablando de los cables con maquinaria, típicamente 20 veces el diámetro del cable, y después van a ver el segundo mínimo bend radius, que puede decir storage o for attenuation, que va a decir o por atenuación o por almacenaje, que va a decir 10 veces el diámetro del cable. Entonces, para que estén preparados, que pueden encontrar 2 mínimo bend radius, ya saben que uno es para diámetros de polea, radios de poleas de al lado de maquinaria, generalmente el doble que el de que produce atenuación. Dentro de los ODF, los ODF tienen unos dispositivos de almacenaje. Aquí hay unos dispositivos de almacenaje, aquí hay dispositivos de almacenaje que vienen con unas circunferencias, vamos a llamarlo, con un radio de 25 milímetros, porque la TIA establece, la TIA 568.3E, normas de cableado estructurado para fibra óptica específicamente, establece que todo cable de 4 hilos o menos, el radio de curvatura mínimo es de 25 milímetros. Entonces, eso generalmente son los hilos que tú tienes dentro. Acuérdense que el ODF yo entro, saco remuevo los revestimientos o chaquetas exteriores, dejo los hilos, y esos hilos, el radio debe ser por lo menos 25 milímetros. Entonces, todos estos dispositivos que ustedes ven acá y ven acá, tienen ese radio mínimo de curvatura. Recomendamos nuestro canal de YouTube.
repito lo que dije al principio, este webinar está siendo grabado, va a ser subido al canal de YouTube. Estoy seguro que la Reina Salcedo y Boris Vázquez están poniendo ustedes en el chat el link correspondiente. Hay unos videos de webinars anteriores que les podemos recomendar. Hay uno pesadilla en cableados aéreos y otro de soterramiento de cables de fibra óptica. Hay dos webinars que están grabados y ustedes pueden verlos con tranquilidad. Este webinar, repito, está siendo grabado y los asistentes que tengan más de 75% de asistencia al webinar van a recibir un certificado de asistencia vía correo. Aproximadamente en 1 o 2 días ustedes van a recibir su certificado de asistencia. Les adelanto que estamos creando un proyecto, está cocinándose, en el cual ustedes podrían ver posteriormente la grabación y presentar un examen en el cual verifican que ustedes vieron la grabación y recibirían un certificado de asistencia con un costo muy módico. O sea, eso está caminando y lo pueden ir recurriendo. Va a recibir notificaciones ustedes de ese proyecto que ya estamos en proceso. Entonces, repito, en el canal de YouTube. Tendidos aéreos. En un tendido aéreo, nosotros tenemos dos tipos de amarres. Tenemos los amarres de suspensión, que son los que van sosteniendo el cable, y tenemos los amarres de tensión. Los amarres de tensión, conocidos en inglés como dead end, por supuesto, al inicio del cableado, cada vez que haya reserva o empalme, y cuando hay cambio de dirección, coloco una pareja, como está indicado aquí, de amarres de tensión o dead end en inglés. Entonces, fíjense que nosotros, ahí aparece ya la figura de la reserva. Aquí está la reserva. Nosotros cada vez que tenemos, probablemente, no siempre es así, pero cada vez que tenemos dos amarres de tensión, aprovechamos y dejamos la reserva. No siempre es así, porque a diferencia de lo que mencioné con respecto a los tendidos dentro de los ODF y alrededor de los ODF, que si dejamos más reserva mejor, en los tendidos aéreos dejar más reserva no es buena idea. Y después hablaremos por qué dejar más de lo que se debería dejar, más bien puede ser un problema. Aquí falta reserva. Aquí viene un policía que me dice que aquí en esto no estoy dejando suficiente reserva, estoy dejando un pequeño seno y yo debí haber dejado reserva, a menos que ya yo tenga reserva cercana. Por ejemplo, aquí puede ser un caso en el cual yo dejé aquí reserva, aquí hay un cambio de dirección, pero ya la reserva está muy cerca, y hablaremos lo que se llama cerca. Entonces, en este caso sí lo haría de esta manera, haría simplemente un seno, porque repito, en tendidos aéreos y en tendidos soterrados, el exceso de reserva puede ser un problema y ya vamos a ver por qué. En los tendidos aéreos, cuando hay empalmes, yo tengo que dejar la altura del poste. El empalme se debe hacer abajo. Hay países de la región en los cuales la gente lo monta en una escalera, le cuelgan la empalmadora en el cuello y hacen el empalme arriba. No, no, así no se hace. Créanme que así no se hace. Los empalmes se deben ser abajo, debe ser posible colocar una mesita, su sillita, un toldito. Eso es lo menos que podemos tener. Entonces necesito, para poder efectuar la reserva, en ambos cables la altura del poste más 4 metros adicionales. Entonces, si tú sumas 6, un poste típicamente podemos hablar de unos 6 metros, 6 más 4, 10, por 2, porque es un cable y el otro, en este caso tendríamos 20 metros. Entonces, en este caso, después de haber efectuado el empalme, van a quedar aproximadamente 20 metros de reserva. Y este es el criterio que podemos dejar cuando es reserva pura. O sea, no hay un empalme, yo estoy dejando porque pasaron X número de postes, ¿verdad? O hay un cambio de dirección, X, ya veremos qué es ese X número de postes, y aquí lo vemos. El objetivo es el 10% del tendido. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un tendido de 1 kilómetro, el objetivo es dejar 100 metros. 5 reservas de 20 metros. Entonces, más o menos cada 4 postes yo dejo una reserva. Ese es más o menos el concepto. Tratar de dejar más reserva de 10%, ya veremos que nos va a complicar, sobre todo si estamos compartiendo postes. Si estamos compartiendo postes, que al final, la mayoría de nuestros tendidos de ciudad, estamos compartiendo postes. Y son tendidos rurales en el cual yo soy el único que está en ese poste y va a estar en ese poste. Posiblemente podemos aumentar un poco más esa reserva del 10% sin ningún trauma. Pero en la ciudad, eso es lo más que podemos colocar porque, repito, compartimos postes.
¿Cómo se hace esa reserva? Evidentemente no es de esta manera, ¿no? No tiene sentido estos dibujos que están aquí. Bueno, esto probablemente yo debo suponer que esta foto es que estaban haciendo el tendido y se fueron y venían al día siguiente y guardaron el carrete arriba. Quiero pensar eso. No quiero imaginarme que dejaron la reserva de esa manera. O sea, no quiero pensar eso. Pero la de la derecha sí es una reserva. Hay una reserva real y no tiene sentido dejar más de 25 metros en un tendido. Y por supuesto, es fundamental el orden. Entonces, yo no puedo dejar más de 25 metros en un poste. Ya dijimos que lo ideal sean 20 metros, podríamos dejar 25, pero yo no puedo dejar 40 metros. Eso no se puede hacer, 50 metros, 100 metros. Eso no, porque estoy primero congestionando mucho el tendido y hay mucho peso involucrado. Hay cosas que pueden complicarlo. ¿Cómo debo dejar esta reserva? No de aquella manera, lo debo dejar ordenado. Ordenado siempre respetando el radio de curvatura, ¿verdad? Debe cumplirse fácil el radio de curvatura y fundamental, debe ser fácilmente accesible. Yo puedo desmontar esa reserva, tiene que ser fácil. Existen, por ejemplo, ustedes pueden simplemente colocarlos de esta manera, con unos flejes, pueden colocar, estos son los snowshoe, pueden colocar dos snowshoe que el cable vaya y venga, o pueden dejarlo con un snowshoe que viene, esos vienen más delgados y más gruesos, pueden ponerlo más grueso que de varias vueltas dentro del snowshoe, y esos snowshoe o raquetas de nieve dependen del diámetro del cable. Entonces los hay más grandes, los hay más pequeños, los hay más angostos y los hay más delgados. Entonces, en este caso, aquí tenemos un ejemplo muy elegante de reserva. Aquí tenemos otro ejemplo elegante. En los tendidos soterrados, también debo dejar reserva. Es fundamental también dejar reserva. Aquí tenemos, primero que nada, se mide el radio de curvatura, ¿verdad? Para cumplirlo. Por cierto, debo aclarar que nosotros no podemos medir el radio porque es muy difícil encontrar el centro teórico. Realmente lo que medimos es el diámetro de la reserva, y el diámetro de la reserva, en vez de ser 10 veces el radio del diámetro del cable, va a ser 20 veces. Simplemente para que sepan eso. Entonces, yo dejo mi reserva, por ejemplo, esta es una reserva pura, en la cual no hay empalme, ordenadita dentro de la cámara. Puede ser hacia un lado, puede ser en el fondo de la cámara. Aquí la tenemos con un empalme, una manga de empalme. Entonces, pero si nos damos cuenta, aquí no estoy hablando de 20 metros. No estoy hablando de 25 metros porque simplemente lleno mucho la cámara. Entonces, el tendido soterrado, el objetivo es entre 6 y 10 metros, y la idea, la reserva, es 6 a 10 metros, 5, 6, 7, 8 metros, y dejar 5% del tendido. Fíjense que aquí la reserva es menor, y la reserva es menor porque el tendido soterrado se daña menos. La frecuencia de daños es muchísimo menor, entonces debo dejarme. Me he encontrado con situaciones en contratistas inescrupulosos que le han hecho a ciertas empresas de telecomunicaciones, en las cuales les dicen, mira, el tendido tienes que dejarme reserva. Y ellos vienen y llenan la cámara. He visto cámaras de cable hasta aquí arriba, le meten 100 metros a una cámara. Después la otra cámara le meten 100 metros, y de 100 metros, ¿por qué? Porque ese contratista cobra por metro instalado. Entonces, después que está instalado, en vez de tener 1 kilómetro, tiene 1,5 kilómetros, porque eso es lo que mide el OTDR, y factura por eso. Una reserva de 100 metros metida en una cámara es absolutamente insatisfactoria. Es demasiado complicado sacarla y utilizarla, o sea, porque la idea es sacarla y alarla hacia donde está la rotura. O sea, es una maldad desde el punto de vista de costo y desde el punto de vista de ocupación de la cámara. En los pedestales, aquí tenemos los pedestales, nosotros tenemos que tener también el radio de curvatura. Aquí tenemos el radio de curvatura. Se debe respetar y se debe dejar lo mismo una reserva. En este caso, probablemente en un pedestal no va a caber más de 2 metros, 3 metros. No podemos meter 10 metros en un pedestal. Pero tenemos un problemita. Los pedestales no tienen suficiente amplitud y puedo tener problemas con los radios de curvatura. Y en ese momento, yo puedo recurrir, y qué es lo que está ocurriendo ahorita, cables de vidrios G657. Los vidrios G657, así específicamente lo hay G657, A1, A2,
B1. Son cables, los cables que tienen estos vidrios permiten un doblado muy exagerado, inclusive se lo voy a hablar de exagerado. Inclusive para darles una idea, nosotros vimos que en el ODF, el radio de curvatura de un hilo es de 25 milímetros. Aquí estamos hablando de radios de curvatura de 10 milímetros, de 7 milímetros, el cable, no el hilo. O sea, realmente casi puedes enrollar un cable en un lápiz. Eso, cuando usted tiene ese tipo de vidrio, la chaqueta del cable, le dice GS57, el radio de curvatura dejó de tener importancia. Esa es la verdad, dejó de tener importancia. Y yo lo doblo, pero ya hay un doblado que es no romper componentes del cable. Ya mi problema no es atenuación, sino que no voy a dañar strand member del cable o cosas por el estilo. Entonces mi preocupación es no dañar el cable más que atenuación. Cuando tengo cables con vidrios G657. Aquí vamos a lanzar una pequeña encuesta. Esta pequeña encuesta dice cuánto debería ser el máximo número de cables que debe manejar un poste. Aquí habla solo uno, máximo dos, los que quepan, y no estoy seguro. Entonces vamos a lanzar esta encuesta. Por favor, contesten a discreción, es una encuesta anónima. Y ustedes simplemente es para razones estadísticas, ¿no? Simplemente cuántos cables debería tener máximo un poste. Entonces, ya tenemos un buen número de respuestas, tenemos una asistencia bastante masiva en este webinar. Ya tenemos casi 40 respuestas. Un poquito más, vamos a darle unos 5 segundos más para que terminen. Piénsenlo un poco más y nos responden cuál es lo que piensan. Ok, ya tenemos 46 respuestas, es suficiente. Y vamos a compartir los resultados. El 13% de ustedes pensó que, o opinó, que debe haber un solo cable. Masivamente, la mayoría, 56%, hasta dos cables. Hay quienes dicen que es lo que quepan y, por supuesto, los que no están seguros cuál es, ¿no? Entonces, sí estamos encontrándonos que la mayoría de ustedes habla de dos cables. Esa es la mayoría y hay otras opiniones en otro sentido. Entonces, vamos ahorita a respondernos a eso. Depende del orden. O sea, la capacidad de un poste depende de cuánto orden. Aquí, por ejemplo, hubo un intento de orden, ¿no? En este poste tenemos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay como 12 cables. Hay un intento de orden, pero ya estamos teniendo problemas. Aquí los problemas que voy a diagnosticar. Primero, hay unos cables que están muy bajos y estoy seguro que estos cables que están aquí abajo están teniendo problemas de altura con respecto a camiones y la altura mínima de tránsito que debe establecerse en la ley de tránsito de cada país. Y los que están arriba, lo más probable es que nosotros estemos usando cables de tendidos eléctricos, están muy cerca de la parte eléctrica. Entonces aquí hubo, repito, un intento de orden. Aquí lo que hay es resignación. Aquí no hay más nada que resignación. Cuando ustedes encuentran un poste aquí, ya esto se acabó. ¿Cuál es mi reserva? ¿Cuál es mi cable? ¿Cómo hago yo una reserva de ahí? ¿Cómo administro yo eso? Ojo, eso que está ahí no es, esta es una foto real, en el caso de Panamá, TVN, una instalación real. Y cuando yo hablo de una instalación real, estoy hablando de esto que ustedes ven ahí, es la Milla de Oro en Ciudad de Panamá, calle 50, el centro financiero de la ciudad. Para darles una idea, Panamá tiene 108 bancos, entre los que están al público, los internacionales y los que están siempre de permiso de operación o de tercer piso. 108 bancos. Y casi todos están en esa avenida, en un periodo probablemente de unas 10 cuadras. Ahí hay torres financieras extraordinarias. Y fíjense el desastre completo que hay ahí. ¿Por qué? Porque no hubo orden, no hubo límite, porque llega un momento que no importa el orden. O sea, tú no puedes, respondiendo un poquito, no puedes meter 16 cables en un poste. No puedes meter 12 cables en un poste, no puedes meter, o sea, eso no se puede hacer. Pero sí podemos colocar más de dos. Sí podemos colocar más de dos. Y para colocar más de dos se necesitan dispositivos de orden que ordenen
ese cableado, ¿verdad? Por ejemplo, podemos colocar este tipo de dispositivo, de manera que va un cable aquí, estos son amarres de tensión, pueden haber amarres de suspensión, pero debe haber una especie de dispositivos que me permitan el orden. Por ejemplo, nosotros podemos perfectamente con este tipo de dispositivos colocar 8 cables en un poste, pero no más de 3 reservas. O sea, yo no puedo poner 8 cables con 8 reservas. Entonces, ahí es donde tiene que haber una coordinación. ¿Dónde dejo? Pues la gente dice, pon reserva en todos los postes. No, no es reserva en todos los postes. Así no funciona. O sea, tú tienes que distribuir y ponerte como más o menos de acuerdo. Mira, estos contratistas pueden colocar su reserva en este poste, el siguiente contratista puede colocarlo en este poste. O sea, se van asignando, se van regulando en qué poste puedes tener reserva. Y eso es fundamental para que no haya. Entonces, hay dispositivos de reserva, por supuesto, y también puede haber orden en los dispositivos de reserva, que va uno, que va el otro, y que va el otro. O sea, sí se puede colocar más de 2, ¿verdad? Sí se puede colocar más de 2. Y hay que ser realista, ¿no? Porque cuando tú hablas de un tendido del interior o de un pueblo, perfecto, pero cuando tú hablas de ciudades muy congestionadas, claro, siempre yo hago la aclaratoria, yo prefiero soterrado, ¿no? Preferiría que no hubiera tendidos aéreos. Por eso es que les recomendamos el webinar Pesadilla en tendidos aéreos que está en nuestro canal de YouTube, porque los tendidos aéreos no son muy recomendables en ciudades altamente, con alta densidad. No son la solución definitivamente, pero sí puede haber orden. Lo que quiero es que pueda haber orden, pero tiene que haber una regulación. Tiene una regulación, tiene que haber unos dispositivos, tiene que colocarse y decirle y adjudicar en qué postes tiene cada empresa y cada cable tiene su reserva. Tendidos soterrados, también el orden es fundamental. Cuando hablo del orden, estamos hablando en figura 8. Y cuando hablo de orden, aquí tenemos dos ejemplos de lo que es desorden y orden. En la izquierda, yo estoy sacando, cuando yo estoy hablando de los cables, yo debo ir colocando en figura 8 para que no se enreden, para ir a la siguiente cámara, después dejarlos reservan, etcétera, etcétera. Pero a este le dijeron que es una figura 8 y empieza a tirar una cosa ahí que parece un 8. ¿No? O sea, tiene que poner un cono, tiene que ser probablemente más de una persona haciendo la reserva. Entonces tiene que haber orden en todo sentido. Y la cantidad de cable que dejamos en la cámara depende del tamaño de la cámara, ¿verdad? Evidentemente, cuando nosotros nos encontramos esto que está acá, estas fotos son reales, las cámaras, ahí, o sea, ¿dónde está mi reserva? ¿Cuál es la mía? ¿Cómo la saco? Evidentemente, cuando tienes cámaras que se conocen como handhold, que son donde tú haces empalme, que pueden medir unos 60 centímetros, 90 centímetros, eso es para dejar la reserva probablemente de un cable. Máximo 2 cables. De nuevo, hay que poner, si están pasando por esas cámaras 6 cables o 8 cables, indudablemente hay que poner orden en qué cámaras cada contratista y cada cable tiene su reserva. ¿De acuerdo? Normalmente en un handhold va una sola reserva. Eso es lo usual. Mira, probablemente 2 y reservas pequeñas. Yo no estoy hablando de una reserva de 30 metros. Estoy hablando de lo que vimos anteriormente, una reserva de 5, 6 metros. Eso es lo que podemos hacer en este tipo de dispositivos. Si hay técnica de soplado, para los que no conocen la técnica de soplado, y les recomiendo el webinar de tendido soterrado, que tenemos la grabación en el canal de YouTube. Normalmente lo que yo hago en un tendido es paso de una cámara a la otra, de una cámara a la otra, dejé reserva en una de las cámaras y así voy haciendo los alados. Aquí se van formando las figuras 8 para después continuar a la siguiente cámara. La técnica de soplado me permite a mí disparar directamente 500 metros, 1 kilómetro de un lado para otro. Ojo, cuando yo tengo aquí, ¿dónde está la reserva? No hay reserva. No solamente no hay reserva, sino la reserva es casi inservible, porque si tú hiciste un tendido, por ejemplo, de 1 kilómetro, si se rompe el cable, ¿cómo alas tú si de este lado hay 800 metros? Hay 400 metros. Entonces, la reserva no es muy utilizada en tendidos soplados, generalmente se deja en los extremos para conexiones, ese tipo de cosas, o empalme, donde hay empalme, porque hay que repetir un empalme, etcétera, etcétera. Y la reserva espacial. Entonces se está utilizando muchísimo, y es la tendencia que hay, es usar microfibras con microductos y microzanjados a 30 centímetros. Pero traten de imaginarte que yo puse un ducto de esto con 8 cables, cada uno con 144 hilos o 96 hilos de microfibras pequeñitas. Tienen
ciento y tantos hilos, y me rompieron ese ducto con los 8 cables. Me rompieron más de 1000 empalmes y no puedo a la reserva. ¿Por qué fue? Porque fue soplada. Entonces, mucho cuidado con la técnica de soplado. Yo particularmente, mi opinión, y es una opinión muy personal, la técnica de soplado me gusta es entre ciudades. Me gusta en la entrada de los edificios, pero en el tendido de ciudad, no. Prefiero, de todas maneras, en el tendido de ciudad, las cámaras, es muy raro que tú vayas a encontrar una cámara que esté a 500 metros, un kilómetro que signifique eso. Yo prefiero pasar mi cintica y alarlo y dejar las reservas y poder alarlo. O sea, ese es mi recomendación con respecto a las técnicas de soplado. Las técnicas de soplado son para entre ciudades y para acceso final a los edificios. Pero hacer tendidos de soplado a lo largo del edificio y poner unas cámaras a 500 metros, peligrosísimo porque la reserva no funciona. Entonces, para poder reparar lo que vimos anteriormente, necesito efectuar 2 cámaras, 2 empalmes para empatar un pedazo de cable nuevo. Es complicado. Recomendaciones finales. ¿Cuáles son las recomendaciones finales? La reserva en los ODF al menos 3 metros, 2 afuera, 1 adentro. Afuera, si en vez de 2 son 3, 4, 5, 6, 7, 8, mientras no exagere, ningún problema. La reserva en el tendido aéreo, 10%, uniformemente distribuido, normalmente no más de 10%, a menos que sea un tendido solitario, el cual el poste es solamente mío. La reserva soterrada, 5% menos, uniformemente distribuido, y siempre respetando el radio de curvatura, y sobre todo, el orden. Si no hay orden, no hay nada que hacer con respecto a lo que estamos planteando. O sea, el orden es fundamental. Me toca ahorita en este momento terminar esta presentación. Ahí está mi correo de morera@certitelsa.com y vamos a iniciar la sesión de preguntas. Vamos a iniciar la sesión de preguntas. Recordándoles, vuelvo a recordar, es la tercera vez, me disculpen, lo recuerde varias veces, pero personas han entrado un poco posteriormente. Este webinar se les va a enviar un certificado de asistencia si asisten por lo menos 75% del mismo. Está siendo grabado, va a subir al canal de YouTube y posteriormente vamos a tener un programa de asistencia a webinar diferido en el cual tienen que presentar un examen y pagar una pequeña y muy módica cuota. Iniciamos preguntas. Ok, buenos días a todos, saludos. Aquí tenemos la primera pregunta de Nelson Rivas y cuando estás hablando de las reservas, él pregunta, ¿y dentro de los edificios con servicio FTTH? Ok, perfecta la pregunta. Evidentemente, cuando tú entras dentro del edificio, si tú tienes una cámara muy cerca, o sea, puedes aprovechar y dejar dentro del edificio una de las reservas que iría hacia afuera, ¿no? Si estás muy alejado de la próxima cámara o el siguiente poste. Pero normalmente, dentro de los edificios, si son tendidos cortos, 10, 20, 30 metros, lo que va a dejar la reserva de conexión, que son 3 metros. Esa es la conexión final. Ojo, en las cajillas de FTTH y por supuesto en las tomas, la reserva dentro es menor todavía porque son muy pequeñas, ¿no? Muy pequeñas. Nelson Rivas dice que te recuerda como profesor de la universidad. Nelson. Gracias. Eso hace unos cuantos años. Unas cuantas décadas de eso. Gracias, Nelson. Ok. Liliana Pinto pregunta, cuando se habla de corte de cable por 1 milla, ¿se puede hacer un empalme y eso y es seguro para la distribución? Liliana, saludos. Liliana Pinto, participante de nuestras capacitaciones. Gracias por asistir a los webinars. Sí, los empalmes no hay problema. Tú puedes efectuar, es más, pregúntale a una gente que tiene tendidos aéreos en las ciudades, de nuestras ciudades de Latinoamérica, y cables que tienen 12 empalmes. O sea, simplemente lo que hay que hacer es el empalme, ojo, para que sea seguro, el empalme tiene que ser de fusión, con una buena fusionadora, protegido con una manga herméticamente sellada de calidad, que no sea PVC, que sea polietileno para que no se cuartee con el sol, y duradera. O sea, eso si se hace bien con los materiales correctos,
no afecta para nada la confiabilidad de un tendido y le vas a incluir una atenuación prácticamente imperceptible y es bastante sólida. Sí, vuelvo a repetir, materiales correctos. Tienes que usar manga correcta, la empalmadora buena y el trabajo profesional. Okay. Nelson Rivas, con respecto a la respuesta que le diste, dice que cuando sea, no, perdón, a ver, desde la caja de entrada del edificio hasta la caja FAT de distribución, la caja FAT instalada en los pisos del edificio, para la reserva de lo que estás hablando. 3 metros, 3 metros. Correcto. Le haces una vuelta a la caja y ahí le entras a la caja correspondiente. Lo tratas como si fuera, no es un ODF exactamente, aunque para mí es un ODF conceptualmente, porque de ahí estás conectando a los clientes finales. Para mí es un ODF, pero no se llama ODF, pero vamos a clasificarlo entre los ODF y entra dentro de los 3 metros de reserva. Ok. Liliana, con respecto a lo que le respondiste, Liliana Pinto, dice, repite el nombre del cobertor, por favor. El cobertor manga de empalme, o en inglés es splice closer, manga de empalme. Tiene que haber una manga de empalme de calidad de polietileno que permita un sellado hermético. Tomás Leonardo Sánchez. También, ojo, también, perdón, un momentico, también se llama mufa. En el ambiente de Latinoamérica también se le conoce mucho como mufa. Okay. Tomás Leonardo Sánchez, ¿de cuánto será el margen de atenuación que debemos considerar en los empalmes para no dañar la transmisión demasiado? Ok, el empalme de fusión, la atenuación depende si es una empalmadora de núcleo, por alineación de núcleo o por alineación de clave. Una empalmadora por alineación de núcleo, el empalme más o menos por cada hilo, por supuesto, tiene una atenuación de 0.00 a 0.03 decibeles. Vuelvo a repetir, 0.00 a máximo 0.03 decibeles. ¿No? Estamos hablando de 3 centésimas de décimas, ¿serían? Décimas, centésimas de decibel. Entonces, es imperceptible, absolutamente. Cuando tienes una empalmadora de alineación de núcleo, los empalmes generalmente te quedan promedio 0.05, 0.07. También sigue siendo muy, a menos que haya demasiados empalmes en el entendido. O sea, tú dices, me tengo 20 empalmes, 20 empalmes por 0.05, entonces me está dando un dB. Sigue siendo pequeño, sigue siendo pequeño. Lo que hay que tener cuidado, y hay en el mercado, hay muchas empalmadoras que llamaríamos Mickey Mouse, muy baratas, que ustedes se consiguen y tienen atenuaciones de 0.1, 0.2 dB. Y ellos, ojo, en el menú del empalmador te dice eso quedó en 0.001. Mentira, están mintiendo en la atenuación que ellos están diciendo que quedó, y esas empalmadoras Mickey Mouse sí pueden crearte un problema. Pero en general, una empalmadora seria y no tan seria, pero aceptable, la atenuación que producen los empalmes es totalmente irrelevante. Okay. Pregunta Álvaro Chizaguano. Hola, ¿con qué longitud de onda llega desde el OLT hasta la roseta? Ok, estamos hablando de una red GPON. Cuando la persona pregunta sobre un OLT y la roseta, estás hablando de una red GPON que va a llegar al ONT o ONU del cliente. Normalmente se hablan de 3 longitudes de onda, ¿no? Están hablando de 1310 nanómetros, 1490 y 1550. En 1550 el video y las de 1310 y 1490 son las de subida y bajada de la parte de data. Entonces realmente llegas con 3 longitudes de onda. No sé si esa era la pregunta o más bien con qué longitud de onda se hace la prueba, que es otra cosa, ¿no? Pero son 3 longitudes de onda si estás hablando de redes GPON. Okay. Carlos Araúz pregunta, ¿qué opina usted de realizar las reservas aéreas con cintas metálicas en términos de riesgo eléctrico debido a la conducción eléctrica de dicho elemento?
Correcto, si estás en líneas de alta tensión. Lo que pasa es que, o sea, yo entiendo la pregunta. Si tú estás a la distancia que establece la normativa de tendidos de fibra óptica con respecto a las líneas de tensión, que es función de la línea, si es un 13.8, o sea, dependiendo del voltaje de la línea, hay una distancia que está normada y establecida. Si tú estás a esa distancia, no tienes ningún problema en que los amarres sean metálicos. Pero ahora vamos al mundo real. El mundo real es que el poste está muy lleno y tengo que montar mi reserva un poco más arriba de lo que establecen las distancias. Evidentemente hay que tener un poco de cuidado yo no usaría en ese caso cinchos metálicos. Okay. Oscar Danilo Ramírez pregunta, ¿de cuántos hilos recomiendan los enlaces internos para dejar una reserva adecuada? Ok, eso depende muchísimo del proyecto y te remito, hagan la tareita, se van al canal de YouTube de Certitel y hay un webinar que dice ¿cuántos hilos tiene mi cable de fibra óptica? ¿Cuántos hilos tiene mi cable de fibra óptica? Y ahí explicamos cuánto deben ser los hilos en una planta dentro de una red line y cuántos son los hilos en los tendidos de ciudad. Ahí está bien explicado, un webinar muy popular en este momento en nuestro canal de YouTube. ¿Cuántos hilos tiene un cable de fibra óptica? Gabriela Hernández pregunta, ¿qué recomienda cuando le dan un proyecto iniciado por un contratista que no concluyó, pero dejó reservas a la cámara y no tienen las medidas necesarias? ¿Qué recomiendas? Bueno, lo primero que haría yo es persinarme. O sea, continuar con un proyecto de otro contratista, que además no estaba haciéndolo bien. Yo en muchos casos preferiría empezar de cero, pero si es un problema, yo lo evitaría. Evidentemente lo evitaría, yo diría, no, yo lo hago de cero. Yo no voy a hacer no voy a hacer lo que está ahí, porque hay problemas de radiocurvatura, distancia, cuidados sin materiales que usó no eran los correctos, entonces yo trataría de evitarlo. Gerardo Sánchez pregunta, cuando usamos el cable de figura 8, que tiene mensajero de acero, ¿usted recomienda aterrizar ese mensajero y cada cuánto? ¿O lo contrario de proteger? No sé. Ok, si tú tienes un cable de fibra óptica, los cables de fibra óptica no tienen nada metálico, exceptuando, fíjate, los cables de fibra óptica son dieléctricos, exceptuando los cables figura 8 con mensajero adosado de acero o los cables con armadura de acero para protección contra roedores. Estos dos cables, el cable con armadura o armado y el cable figura 8, sí tienen metal. Y las normas dicen claramente que esos cables en planta externa debe colocarse la estructura metálica a tierra cada vez que haya discontinuidad. ¿Qué significa discontinuidad? Un empalme. O sea, tú vienes, lo arrancaste y le pusiste a tierra en el ODF. Llegaste en un empalme, por supuesto, tienes que cortar el cable, se rompió la continuidad, tienes que volver a colocarlo a tierra. Y así se va haciendo en cada uno de los lugares. Sí es así. Particularmente más grave, esto no tiene nada que ver con inducción electromagnética ni ruido, porque el cable de fibra óptica se ríe de todo lo que es inducción electromagnética y ruido. Esto es simplemente para proteger a los operarios del cable de una inducción. Particularmente peligrosos si van paralelos a cables de energía. Si van paralelos a cables de energía, que es lo más probable, el cable debe estar, todas las estructuras metálicas deben estar colocadas a tierra en cada discontinuidad. Okay. Pregunta Luis Ruiz. Entendidos aéreos, si se llega a romper el cable de fibra óptica por la mitad entre postes, al poner las cajas de empalme, ¿debo dejar reserva en ambas cajas? Esto no me daría ningún problema de intermitencia o algo así. No, para nada, ningún problema. Tú dejarías en ese caso, que se rompió por la mitad, no tengo reserva. O sea, me estás planteando el tema justamente que iniciamos cuando estaba como en la cuarta lámina del webinar. Se rompió por la mitad y no tengo reserva. Porque si yo tengo reserva, yo halo mi cable hasta uno de los postes
y hago un empalme. Pero no tengo la reserva, entonces tengo que hacer un empalme en uno de los lugares, tengo que efectuar un empalme en otro lugar. Por supuesto, hay reserva porque yo para poder efectuar el empalme hay una reserva automática que es lo que necesite para efectuar el empalme. O sea, lo menos que puedes, son 2 metros de cada lado, son 4. Si lo haces montado en el poste, colgado la empalmadora en el cuello. Pero entonces tienes que dejar reserva en ambos postes y iría a la... Lo que sí puedes es reducir el tamaño de la reserva. Entonces tú puedes decir, mira, la reserva de uno de los postes es más pequeña. Bueno, me parece que tendrías que hacerlo arriba, ¿no? O sea, la única manera de reducir la reserva es montarse en el poste con la empalmadora en el cuello y efectuar el empalme de arriba. Pero no hay ningún problema desde el punto de vista de... Y la longitud que le estás agregando al cableado que produce atenuación es absolutamente imperceptible. Un cable típicamente máximo tiene una atenuación de 0.5 dB por kilómetro. O sea que en 100 metros tiene 0.05. O sea que en 10 metros tiene 0.005 dB. No hay atenuación. Pregunta Gerardo Saucedo. Me sale un poco el tema con la pregunta. La fibra óptica tiene una capacidad limitada de potencia que puede transmitir. Por ejemplo, en el de un EI-FA puede transportar sin problema los 23 dB de un tramo, por ejemplo, de 5 kilómetros. Y en el extremo tener la misma potencia, menos de la pérdida normal de la fibra. Gracias. Ok, sí. Los cables de fibra óptica soportan mucha potencia, pero el que no soporta mucha potencia son los equipos. O sea, si tú a un equipo le inyectas más potencia, ojo, cuando hablamos de potencia no hablemos de dB, sino de dBm. Y hay un webinar que se llama ¿qué es dBm y qué es dB y dBm? No son lo mismo ni se escriben igual. Entonces, cuando yo hablo de potencia, hablo de dBm. Generalmente es negativa, menos 10 dBm, menos 5 dBm. Puede haber un más 5 dBm, que es una potencia ya muy alta, más 5 dBm, una potencia muy alta. Y los equipos no pueden recibir, sino cuando tú ves un equipo y dice la máxima potencia que puede recibir este equipo es de tanto. Entonces, cuando yo tengo un tendido de fibra óptica y quiero llegar muy lejos, le meto bastante potencia, indudablemente, tomando en consideración lo que acabo de decir, que los cables me producen una atenuación de 0.5, en el peor escenario, 0.5 dB por kilómetro. Entonces, pero yo quiero llegar a 30, 40 kilómetros, pero tengo una derivación, ¿verdad? A un cliente que está cerca, que va a recibir demasiada potencia. Le coloco un atenuador. Entonces, eso lo resuelvo con un atenuador. Pero no tengamos miedo de colocar las potencias. Hay equipos que pueden llegar a 200 kilómetros. Entonces, imagínate la potencia que tienes que inyectarle. Pero tú eso a los 2 o 3 kilómetros, se lo conectas a un equipo, hasta ahí llegó el equipo. Por exceso, no solamente lo satura, lo puede quemar, ¿no? Si está muy cerca. Ok, Alexander Toledo no hace una pregunta, más bien hace un comentario, un consejo. Dice, considerar escalabilidad a la hora de elegir un ADSS, y vale decir, no tiene que tirar una fibra óptica que tenga únicamente los hilos que se empiezan a iluminar en ese momento. Entonces, sí, absolutamente de acuerdo, por supuesto, absolutamente de acuerdo. Está en el webinar cuántos hilos tiene mi cable de fibra óptica y nosotros tenemos que dejar siempre fibras oscuras, no iluminadas de reserva, y en ese webinar les indica cuáles son los criterios para decidir. Y hoy en día el costo de cada vidrio de fibra óptica, del vidrio de fibra óptica, es casi imperceptible. Entonces tú agarras un cable de 24 hilos y agarras un cable de 96 hilos, la diferencia de precios es mínima y tienes 4 veces más cantidad de hilos en un cable, ¿no? Entonces, y lo que más cuesta muchas veces son las obras civiles para instalarlo. Fabio Fernández dice, al definir una reserva, ¿qué se debe dejar en una caja de registro o arqueta de cableado subterráneo? Okay. ¿Qué influencia debe tener esta decisión, la distancia, la que se encuentran las arquetas entre sí,
anticipando a estas reservas, pueden servir para reparar una avería de roedores, por ejemplo, que se produzca en el segmento canalizado. Sí, absolutamente. Eso es lo que está en el webinar. En el webinar establece que en una cámara, en un handhold, ¿verdad? O arqueta o cámara, no, el promedio que lo que cabe, respetando el radio de curvatura, porque el problema es el radio de curvatura, ¿no? Respetando el radio de curvatura, típicamente son unos 5 o 6 metros. Entonces, cada cuántas cámaras va a haber reserva? Lo que dijimos nosotros, si el tendido tiene 500 metros, por decirte algo, el 5% son 25 metros. Yo debo dejar 25 metros en esos 500 metros entre las cámaras. Están cada 50 metros, están cada 40 metros, cada 30 metros. Entonces tú haces una distribución de las cámaras que tienes. Cada una le vas a dejar, por decir, 5 metros. Vas a dejar 5 cámaras con reserva y va a haber 10 que no tienen reserva, por decirte un número. Entonces, ese sería el criterio. Y estas reservas son especialmente diseñadas para reparaciones de roedores, pero la más común de todas, la de excavaciones. Okay. Ya no tenemos más preguntas, solamente un comentario de Plinio González, que está pidiéndote que, por favor, si puedes compartir las diapositivas. Ok, lo que va a estar es compartido es el video completo con las diapositivas. Eso es lo que va a estar en el canal de YouTube en un periodo máximo de 2 días. Y ustedes van a recibir un correo con esa información, ¿no? Adicionalmente, van a recibir el certificado de asistencia si asistieron por lo menos 75% del tiempo. Entonces, creo que hemos llegado al final justamente. Hoy se extendió bastante, la parte de preguntas fue muy interesante. Como siempre, ha sido un verdadero placer tener a ustedes aquí en este webinar. Espérate, que tenemos llegaron más preguntas. Ok. Gerardo Saucedo. O se coloca una cámara en la base y se la deja así, ahí, con respecto a lo que estabas hablando anteriormente. La cámara, sí, en la rotura, sí. Cuando hay una rotura, hay una excavación. Donde hay la rotura, yo fabrico una cámara y halo las reservas de las cámaras del lado derecho y del lado izquierdo. Con ese, pues yo necesito por lo menos 2 metros. Por lo menos 2 metros de cable para efectuar un empalme. Entonces halo una reserva, halo la otra reserva, hago mi empalme y lo guardo en esa cámara que efectúe la reparación. Adicionalmente, se están colocando, la licenciada Reina Salcedo está colocando la información de nuestras capacitaciones y cursos. Tenemos capacitaciones y cursos muy interesantes, tanto en la parte de diseño, que son totalmente online, y la parte de instalaciones que son presenciales. Bueno, no tenemos más preguntas. Perdón, sí, de otra. Una más, pues. Sí. Luis Ruiz, consulta, y disculpe mi ignorancia. Prof. Soy un joven que apenas está comenzando. Este tema de la fibra óptica me podría explicar por qué la fibra es más rápida y cómo viaja el internet por medio de este hilo. ¿Cómo viaja el internet? Bueno, evidentemente es una explicación muy larga, pero te lo voy a resumir a algo que mucha gente, voy a responder de manera que pueda quizás sorprender a algunos, ¿no? La fibra óptica tiene capacidades, particularmente la fibra óptica monomodo. Cuidado con la multimodo. Cuidado con la multimodo. La fibra óptica monomodo tiene capacidades de transmisión de información inimaginables. Ya se pueden transmitir terabits. No estoy hablando de megabits, no estoy hablando de gigabits, estoy hablando de terabits en un solo hilo de fibra óptica, usando multiplexores ópticos, etcétera, etcétera. Entonces, la capacidad de transmisión es enorme y no tiene nada que ver con la velocidad, porque les voy a decir algo que quizá a algunos los sorprenda. Los electrones en el cable de cobre se mueven más rápido que la luz en el cable de fibra óptica. Entonces, si nos ponemos a ver velocidades, los electrones viajan más rápido que la luz. Entonces, debería tener más capacidad. No. Lo que tiene que ver es con el ancho de banda, la capacidad de transmisión de la fibra óptica, particularmente de la fibra monomodo, es lo que se te ocurra. Simplemente es lo que se te ocurra. Te recomiendo
si estás entrando en esta área, que te empieces a ver el montón de videos. Tenemos 24, con este 25 webinars grabados en el canal de YouTube, y hay por lo menos unos 15 de fibra óptica. Ahí puedes ver lo que es multimodo, lo que es monomodo, lo que son los conectores, o sea, puede haber una cantidad de cosas interesantes. Adicionalmente, hay un librito que nosotros vendemos, ¿vale? Como $15, que es Fundamentos de Fibra Óptica. Se puede comprar online. Bueno, entonces en este momento no nos queda más que despedirnos. Ya se nos acabó absolutamente el tiempo. De nuevo, ha sido un verdadero placer tenerlos aquí. Van a seguir sabiendo de nosotros como siempre. Van a recibir la información. Las personas que se inscribieron y colocaron el teléfono de WhatsApp, va a haber un canal de WhatsApp. Vamos a incorporarlos al canal de WhatsApp y por correo están incorporados en la base de datos. No me queda más que despedirnos. Darle las gracias a Boris Pasque por su apoyo, a la licenciada Reina Salcedo por estar con nosotros ahí. Y recordarles que la fibra los acompañe. Les habló Daniel Morera.